Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta cuarta parte de la resolución de esta pieza de examen. Si os acordáis, dijimos que era muy interesante, y más si no contábamos con la suficiente experiencia, de seguir una cierta metodología o unos pasos que nos permitiesen avanzar de una manera más firme y segura durante la resolución de una pieza de examen de este tipo y poder optar así a una mejor nota. Sí que es verdad que si uno ya tiene una cierta experiencia, pues es posible que ya no le haga falta seguir estos pasos y que le salga ya solo. Pero si no estamos en ese nivel, pues es conveniente conocer cada paso e ir respetándolo, que ya os digo que pueden ser mis pasos o los que vosotros creáis, pero que sean aquellos con los que no os dejéis nada por hacer. Entonces el vídeo de hoy, que bajo mi experiencia es el paso que tocaría hacer, es el de la caja de abarque, ¿vale? ¿Qué es la caja de abarque? Vamos a empezar por ahí. Pues bueno, la caja de abarque, como su propio nombre indica, pues sería una caja ficticia con la que nosotros mentalmente envolveríamos la pieza, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto de que envolveríamos la pieza? Pues bueno, imaginaos que nosotros pues queremos hacer un envío en Wallapop a otra persona y queremos que la caja que usemos para empaquetar esta pieza pues sea que tenga las medidas justas, es decir, no queremos que nos sobre nada ni de alto, ni de largo, ni de profundidad, para que no baile la pieza, por ejemplo. Entonces, nosotros, pues lógicamente necesitamos conocer cuáles son esas medidas, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues estáis preguntando, bueno, vale, ¿y esto que a mí para qué me da saber hacerle una caja a esta pieza? Pues bueno, esto nos serviría, pues básicamente, para saber las medidas máximas, como he dicho, de nuestra pieza, las medidas máximas de cada eje, incluso podríamos decir, ya que habíamos dicho que tridimensionalmente pues esta pieza estaba representada pues, entre unos ejes X, Y, Z, que nos daban esa tridimensionalidad, y nosotros al saber esas medidas máximas pues las podríamos comparar con el espacio disponible de la hoja DIN A3. ¿Por qué digo esto del espacio disponible de la hoja DIN A3? Pues bueno, vosotros ya sabéis que las medidas completas del espacio de una hoja DIN A3 no son las que nosotros vamos a poder usar. Es decir, nosotros tenemos que restarle las medidas de los márgenes que por normativa nos hacen hacer, las medidas del cajetín, también tenemos que restar y tenemos que, digamos, adelantarnos y prever que tenemos que dejar un espacio, un cierto espacio para acotar, es decir, que estas vistas que vamos a representar en el plano no pueden estar pegadas a los márgenes, es decir, tenemos que dejar un espacio para acotar, un espacio entre vistas, un espacio entre las vistas y los propios márgenes, es decir, tenemos que prever de dejar unos ciertos espacios entre lo que he dicho para que al final esto no sea un engorro y no se entienda nada, es decir, nosotros tenemos que poder representar todas estas vistas de una manera clara, ¿no? Entonces, como digo, conociendo estas medidas máximas y comparándolas con el espacio disponible del DIN A3, pues nosotros lo que conseguimos es elegir la escala óptima, la escala más óptima, para poder representar con claridad las vistas con cortes o lo que sea que tengamos que dibujar, ¿vale? Es decir, que la finalidad de la caja de abarque podríamos decir que es ayudarnos a elegir la escala óptima, ¿vale? Ya os digo que por experiencia las escalas que más se suelen manejar son las escalas de reducción de 1 a 2, de 1 a 3. Raras veces he visto otro tipo de escalas. Y bueno, me parece que esto suele ser así, ya que por lo que veo nos ayudan un poquito para poder agilizarnos la resolución de esta pieza.
y para no tenernos que hacer pues, excesivas cuentas, ¿no? Porque ya sabéis que depende de qué escalas cojamos, pues bueno, hay que hacer cuentas, ¿no? Entonces, pues por lo visto, las escalas que ya ellos prevén que nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos que usar son esas escalas que he mencionado, ¿no? Bueno, ya hemos definido qué es y hemos definido para qué sirve. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir cómo obtenemos esa caja de abarque o las medidas de esa caja de abarque. Entonces, nos vamos a ir a nuestra hojita que ya tengo preparada de la caja de abarque y, como veis, es esto de aquí, lo que vamos a explicar. Y bueno, como he dicho antes, nosotros para poder llegar a este paso tenemos ya previamente que haber hecho nuestro análisis y nuestras comprobaciones, porque no nos podemos poner a establecer las medidas máximas de la pieza si nosotros previamente no hemos hecho el ejercicio de asegurarnos que la pieza es como tiene que ser y que estamos tomando las medidas correctas, porque imaginaos, ¿no?, que de la galleta esta, pues nosotros nos imaginamos que esta cara superior tiene unas medidas pues iguales que la inferior, o que la cara inferior de la galleta tiene unas medidas superiores que la superior, y tomamos las medidas de abajo y nos pensamos que son las máximas, y aquí claramente podéis ver, ¿no?, como dijimos en los anteriores vídeos, que la cara superior de la galleta tenía un diámetro superior que la inferior. Entonces tenemos que estar seguros de las medidas que estamos cogiendo. Y bueno, y luego también acordaros que pudimos averiguar la altura de la pieza, ¿no? Entonces, pues como podéis ver, lo que he hecho es pues las medidas, digamos, máximas que veis en pantalla de los tres ejes, X, Y y Z, pues son las siguientes. Para el eje, aquí tenéis, para el que vaya un poco más perdido, tenéis los ejes establecidos. Como veis, el eje Z, pues ¿qué medida máxima tiene? Pues esta de aquí, de RAT, que si os acordáis, pues eran 66 milímetros, que eran 33 y más 33. Y luego, si vamos con las medidas de los ejes X e Y, en este caso son las mismas, no tienen por qué coincidir, pero en este caso coincidían, ¿vale? Como veis, 143 milímetros para cada caso, para las líneas roja y verde. Esto pues no tiene por qué ser siempre así. En este caso pues ha dado la casualidad, y por eso dijimos que podríamos pensar que estas caras, ¿no?, de la galleta superior e inferior, pues primero habían sido unos círculos perfectos y luego les habían hecho estas muescas, ¿no? Entonces, lo que nos quedaría, esto ya lo explico para que lo entendáis de una manera más visual. Pues lo que nos quedaría, si borro un poquito, porque si no esto ya... Lo que nos quedaría sería una caja de este tipo, que esto no hay que dibujarlo, esto no hay que dibujarlo. Esto, como digo, lo estoy dibujando para que me entendáis de una manera más visual, que hay mucha gente que es visual de mente y le gusta ver las cosas. Pues entonces la caja que nos quedaría pues sería, como veis, una caja así de este tipo, un poco achatada, ¿no?, un poquito bajita, porque las medidas la medida de alto pues es inferior, ¿no?, del eje Z son inferiores a las del eje X e Y, ¿no? Entonces, es más, para que me entendáis todavía más, ¿vale? Lo que voy a hacer es que veáis cómo sería si yo ahora cojo aquí mi eje Z. Lo que voy a hacer es que voy a borrar esto de aquí. Cojo mi eje Z y pues me lo planto aquí, más o menos la mitad sería aquí, aquí tendría pues la otra mitad más o menos, os lo imagináis que está en medio, y luego tendría pues aquí mi línea de E a F, y aquí pues lo mismo, ¿no?
aquí pues no me dejaba aquí el espacio, voy a volverlo a hacer, ¿vale? Pues mira, esta pared que he marcado, esta pared de aquí, ¿vale? Pues sería, para que lo entendáis, la cara de la caja, pues serían estas de aquí, ¿vale? Tanto esta como esta. Y en este caso, como he dicho, pues como coincide por medidas, pues estas mismas medidas también serían estas caras de aquí y de aquí de nuestra caja de abarque que envolvería la pieza, ¿eh? Es decir, serían las mismas que las medidas estas de aquí, si hacemos lo mismo de aquí a aquí, pues sería lo mismo que estas medidas aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, y el eje Z, pues serían estas líneas que hemos marcado aquí, ¿no? La altura de la caja. Pues bueno, yo creo que ha quedado bastante claro el concepto, después de todos los rayones que he hecho, que ha quedado bastante claro el concepto de caja de abarque y qué es, para qué sirve y cómo lo obtenemos, ¿no? Entonces ya, como os he dicho, el siguiente paso pues será ya empezarnos a manejar un poquito con el DIN A3, ¿no? Enfrentarnos a él, a sus medidas, a cómo organizamos nuestras vistas en el plano de la mejor manera posible, y eso lo veremos pues en la quinta parte de la resolución, ¿vale? Pues bueno, un saludo chicos, hasta pronto.